Habíamos quedado en el Concilio de Trento. En esta sección habíamos finalizado. Seguimos en el periodo de la Reforma Occidental. Hay una continuación del conflicto entre los católicos con los protestantes. Y, y también durante esta época el cristianismo del siglo XVI se encontraba en una situación secularizada. Esa fue la razón por la cual los esfuerzos por reformar el sistema católico romano trajeron 2 siglos de las más sangrientas luchas que los hombres habían conocido. El uso de las armas para imponer la religión se introdujo por medio de Constantino en el siglo IV. En el siglo XVI, los intentos por reformar la Iglesia romana produjeron guerras represivas en 4 países. En Suiza, ahí murió Zwinglio. Era un soldado que defendió la reforma, pero murió luchando contra los católicos romanos. En Alemania se emprendió una guerra contra Lutero, pero no avanzaron los esfuerzos ahí porque tenían que preocuparse con la guerra con los turcos y con los franceses. En Francia, contra los hugonotes. En Francia, el exterminio fue muy efectivo. La aniquilación de los protestantes ahí fue realmente fue eficaz en esas tierras. En los Países Bajos se luchó contra los calvinistas. Las causas de la Guerra de los 30 años, entre el año 1618 y 1648, entra el conflicto, o estalló definitivamente el conflicto. Una de las causas de este conflicto fue la desunión de los luteranos. La, la desunión se debió a razones teológicas. Como nos encontramos durante esta época, cada una de las iglesias, las confesiones de la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la calvinista también en Holanda, la iglesia reformada, van a tener conflictos doctrinales. Acá en Alemania, algunos príncipes luteranos no estaban en contra del uso de la fuerza para defender alguna doctrina. Esto animó a los católicos romanos a hacerle frente, como estaban dispuestos a luchar entre ellos para solucionar conflictos internos, eclesiásticos y doctrinales. Entonces le dio fuerza a los católicos para luchar contra ellos. La Iglesia Católica también resurgió en el siglo XVI, se unificó y se fortaleció. Los jesuitas se van a infiltrar en territorio protestante, van a ingresar a las escuelas con efecto subversivo, y los príncipes católicos comenzaron a perseguir a los protestantes en sus territorios. Por otra parte, el desafío del calvinismo fue otra de las causas de la Guerra de los 30 años. Mire lo que hicieron los jesuitas, ¿eh? Fue una de las causas de la guerra, porque se infiltraron en territorio luterano. El sistema calvinista era peligroso tanto para los católicos como para los luteranos. El éxito del calvinismo se debe quizás al hecho de que el luteranismo conservó mucho del sistema católico romano medieval. En cambio, el calvinismo era más fuertemente anti-romano. Juan Calvino rechazó toda tradición de los católicos. Insistía en un comienzo de nuevo y totalmente desde las Sagradas Escrituras. Era más íntimamente consistente en sus enseñanzas, gracias a la obra que Juan Calvino escribió, La institución de la religión cristiana. Y quizás por el temperamento también que tenía Martín Lutero, se preocupó de responder a sus enemigos, de disputar teológicamente con otros,
de debatir, y eso era lo que le impulsaba para llevar a cabo sus trabajos teológicos, sus producciones teológicas. En cambio, Juan Calvino era más quieto en ese sentido, era más reflexivo, era más humanista. Y de hecho, cuando él se fue a Suiza, llega a Ginebra, su intención era dedicarse solamente al estudio, a escribir, nada más. Tuvo más tiempo de reflexión. Por eso que sistematizó la teología protestante. Por eso, por esa razón, porque tiene más tiempo y escribió una teología sistemática, la institución de la religión cristiana, el calvinismo es mucho más consistente en sus enseñanzas y también sus métodos, porque tuvo más tiempo de reflexionar acerca de la sistemática. La doctrina de la predestinación le daba una tremenda seguridad también al combatir a los católicos romanos. La predestinación se refiere a que Dios escogió a un grupo para salvarse, y los calvinistas eso le da una seguridad pero extraordinaria para combatir todo tipo de conflictos que tengan, tanto con los católicos como con otros en temas doctrinales. Otra de las causas de la guerra de los 30 años, que es una guerra entre evangélicos y católicos romanos, fue la violación al Tratado de Augsburgo. El Papa nunca estuvo de acuerdo con ese tratado de tolerancia donde se iban a respetar a los luteranos. ¿Qué ocurrió acá? Además, todas las iglesias formaron alianza con el Estado, de modo que las diferencias doctrinales se veían como políticas y militares. Cualquier doctrina peligrosa era una amenaza también política. Había una rivalidad política también y estalló la guerra entre los protestantes y los católicos romanos y comenzó en Bohemia en el año 1602, en el año 1619. El emperador Matías, quien gobernaba esta zona, prohibió a los protestantes construir ciertos templos, pese a su voto de tolerancia de la religión o a los numerosos protestantes que habían en Bohemia. El emperador Matías, además, arregló que su primo Fernando, un católico romano, le sucediera en su trono. La reforma protestante se encendió en violencia en Praga y en mayo del año 1618 y la guerra comienza cuando los protestantes rechazaron a Fernando y en su lugar eligieron a un protestante. Ahí comienza la guerra, por temas políticos. Bueno, temas de a qué confesión pertenezca cada uno de los bandos. Algunos son católicos, otros son protestantes. El sucesor quería el rey anterior que fuera católico romano, los protestantes querían que fuera un, un rey que fuera protestante. Porque la reforma magisterial, como la luterana, la calvinista, la presbiteriana, la inglesa, se relacionaba estrechamente con el Estado. Esa es la razón por la cual comienza esta guerra entre los católicos romanos y los protestantes. En Alemania, ¿qué ocurrió? Se cerraron todas las escuelas de los protestantes. Fueron desterrados. El protestantismo se compuso por varios factores. La pelea entre los católicos para repartirse el botín y la intervención de un protestante que salvó a las iglesias evangélicas, que fue Gustavo Adolfo. Fue un sueco. Derrotó a todos los ejércitos católicos y murió en batalla en el año 1632. Finalizó la guerra de los 30 años en 1648, cuando ambos ejércitos se fatigaron por los interminables combates que tuvieron. ¿Y a eso se refiere esta guerra de, de los 30 años, guerras religiosas? Después vendrá, bueno, ¿cuáles son los resultados de la guerra? Los católicos, luteranos, calvinistas fueron reconocidos en igualdad de derechos civiles y religiosos. Convenció al catolicismo de que el protestantismo no puede vencerse por medio de la fuerza de las armas.
Así surgió el protestantismo después de cerrar este periodo. Los protestantes existen hasta el día de hoy. Nosotros somos protestantes, venimos de esa línea, pero surge gracias a las alianzas políticas. También gracias a una estrecha relación con los gobiernos seculares. Gracias también a la fuerza de las armas, la intolerancia religiosa, divisiones internas, donde prevaleció más el amor a la doctrina que el amor al hermano, como ocurrió con Martín Lutero y Ulrico Zwinglio, que no quisieron aliarse para combatir a los católicos romanos. En medio de sentimientos nacionalistas, invenciones tecnológicas, el despertar intelectual, el desprestigio del catolicismo romano, las amenazas externas de otra potencia como fueron los turcos, los intentos de reformar la iglesia, llevaba viviendo ya 500 años, sin considerar los movimientos antipapales católicos del siglo sexto y quinto, cuarto y quinto en Roma. Así surge de todos estos problemas que hubieron el protestantismo. En los Países Bajos surge otro conflicto también de connotaciones doctrinales. Según lo que dice Justo González, este conflicto de los Países Bajos fue un conflicto de la Iglesia Reformada en Holanda, un conflicto interno entre los calvinistas, entre los reformados. Acá está Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era un reformado que fue formado como calvinista. Por lo tanto, este problema del calvinismo y arminianismo es un conflicto dentro de la Iglesia Reformada y dentro del calvinismo. No es otra persona que viene a revisar, a cuestionar a Juan Calvino, sino que es uno de los que han sido formados por Juan Calvino, un discípulo de Teodoro de Beza. Teodoro de Beza fue discípulo de Juan Calvino. Jacobo Arminio aparece en escena, otro de los teólogos muy influyentes en la teología. En cuanto a estadísticas, quiénes son en el mundo calvinista y otro grupo arminiano, eso no lo sé. No sé si existirá alguna estadística, pero es una influencia poderosísima en el mundo protestante, solamente en el mundo protestante. Pero algunas ideas de él, de Jacobo Arminio, son compartidas por todas las otras iglesias, como las ortodoxas y las católicas romanas, por ejemplo. Porque lo que hace Jacobo Arminio es corregir una desviación dentro de las iglesias reformadas, de las iglesias calvinistas. Él va a revisar la teología de los padres de la iglesia, los padres apostólicos, lo que enseñó la tradición, lo que enseñaron los protestantes, lo que enseñó la Biblia, y llega a una conclusión. Pero siempre una revisión dentro de las iglesias reformadas. Y murió como reformado. Por lo tanto, los arminianos son reformados. Cuando se dice iglesia reformada, tratan de lo de la iglesia reformada referirse solamente a los calvinistas, pero no a los arminianos. Pero los arminianos en ese sentido también son reformados. En ese sentido. ¿Quién era Jacobo Arminio? El que causa una desestabilización en las iglesias reformadas en Holanda. Era un pastor, profesor holandés, de formación teológica profundamente calvinista. Los dirigentes de la Iglesia de Holanda, porque era famoso, era conocido por sus capacidades intelectuales y académicas, le pidieron a Jacobo Arminio que revisara o que refutara las opiniones de un teólogo, Dirk Corner, quien había criticado las enseñanzas del calvinismo, pero específicamente una de ellas que fue la doctrina de la predestinación. Por lo tanto, con ese propósito, Jacobo Arminio comenzó a leer los libros de Dirk Corner con la finalidad de refutarlo.
también estudió sus escritos, los comparó con las Sagradas Escrituras, con la teología de los primeros siglos de la Iglesia cristiana, los padres de la Iglesia, los padres apostólicos. También los comparó con varios de los principales teólogos protestantes. Y Jacobo Arminio llegó a una conclusión después de todo este estudio. La conclusión fue que Dirk Corner estaba en lo cierto. No estaba equivocado en cuanto a sus opiniones acerca de la predestinación. Esa fue la conclusión de Jacobo Arminio. Era un profesor que estaba en la universidad, se le mandó el trabajo de refutar las enseñanzas de este teólogo, pero fue convencido totalmente. Pero había otro en la universidad en Holanda, Gomaro. Él sí era muy enérgico en cuanto a la doctrina de la predestinación. Se debatió juntamente con Jacobo Arminio. Él fue el que combatió después o va a refutar o tratar de refutar a Jacobo Arminio. Se basó principalmente en una doctrina que fue la doctrina de la predestinación. Gomaro señalaba que la predestinación está basado en la fe que Dios le va a dar a los elegidos. En cambio, Jacobo Arminio afirmó que la predestinación se basa en el conocimiento previo de Dios. Es decir, Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes se iban a convertir y quiénes no. Aquellas personas que Dios sabía desde antes de la fundación del mundo, quiénes se van a convertir, a esas personas Dios predestinó. Entonces, la predestinación de Jacobo Arminio es según su presciencia. En cambio, la de Gomaro, que estaba presentando, siguiendo la tradición, o tratando de explicar lo que pensaba Juan Calvino, el Dios determinó unilateralmente a quienes darle la fe para que le pudiera o pudiese predestinar. Después van a surgir otros grupos, pero esto ocurrió todo en Holanda, que son los remontantes. Y esto se va a solucionar en el Concilio de Dort. Hermano Paulo, ¿Sí, hermano Jorge? disculpe, Jacobo Arminio Gomaro. Sí, y o sea, sobre todo con Calvino fueron al mismo tiempo, misma época, o fue después Arminio? Después. ¿Diferencia en cuánto Primero tiempo? está, primero está Jacobo Arminio, esto en el siglo, esto fue en el siglo XVI, Jacobo Arminio. Perdón, Juan Calvino, siglo XVII, Jacobo Arminio. Porque primero fue Juan Calvino, tiene un discípulo Juan Calvino que es Teodoro de Beza, y el discípulo de Teodoro de Beza fue Jacobo Arminio. Sería como el nieto de Juan O Calvino. sea, nunca se toparon, digamos, nunca, no, No, jamás. ya. Pero tenía una formación calvinista. Lo que Jacobo Arminio hace es corregir las desviaciones del calvinismo. Eso fue lo que hizo Jacobo Arminio. Después van a surgir estos dos movimientos de lo que interpretan de Juan Calvino y lo que se interpreta de Jacobo Arminio. Y ahí surge el calvinismo y el arminianismo. A grandes rasgos, para explicar bien, y esto es muy importante porque hasta el día de hoy están estas dos corrientes. Algunos son calvinistas y otros son arminianos. Los calvinistas, como los arminianos, creen en la depravación total. Es decir, los unos y los otros creen que el ser humano no puede creer por sí mismo, no puede salvarse a sí mismo, no puede hacer ninguna obra que le amerite la salvación. Ambos están para ambos, tanto Calvino como los arminianos, ambos están totalmente depravados y están muertos en delito de pecado. El otro punto, los cánones de Dort establecieron estos 5 puntos del calvinismo, 5 puntos del arminianismo. En el primer punto coinciden los dos, la depravación total. Los calvinistas acusan a los arminianos de enseñar
que la pérdida del libre albedrío fue parcial nada más. Pero eso no enseña el arminianismo. El arminianismo enseña que está totalmente depravado. No puede creer por sí mismo. No tiene libre albedrío. El segundo punto, hay diferencias. El segundo punto es la elección desde el punto de vista calvinista incondicional. El creyente que recibe esa elección o objeto de esa elección no cumple ninguna condición para ser elegido por Dios. Los arminianos, por otra parte, señalan que el objeto de la elección debe cumplir una condición. ¿Cuál es esa condición? La fe. Es decir, para ser elegido tiene que tener fe. Esa es la condición. Y los calvinistas dicen que esa fe no la puede producir el ser humano por sí mismo. Lo mismo dijo Jacobo Arminio, o sea, los arminianos. Tampoco esa fe lo puede producir el mismo creyente porque no tiene esa capacidad de escoger. Y Jacobo Arminio escribió, eso lo dice Jacobo Arminio en su libro. Por medio de la gracia preveniente, donde se le restaura el libre albedrío, ahora el ser humano tiene la posibilidad de creer. Y todos tienen esa posibilidad de creer. Él le llamó la gracia preveniente, la gracia cooperadora, creo que le llama, y la gracia subsecuente, y la gracia perseverante. Tiene varios, le da varios nombres a Jacobo Arminio. Era muy incisivo en cuanto a los lenguajes, muy preciso en cuanto a los lenguajes que utilizaba. Un formidable teólogo. Y los calvinistas dirán, pero esa es una obra humana. Entonces, ustedes están enseñando que la salvación es por medio de las obras. Jacobo Arminio también respondió, porque eso es lo que decía Gomaro, cuando Jacobo Arminio decía que la fe, el creyente lo produce con la colaboración del Espíritu Santo de Dios. Esa fe, decía lo más probable Gomaro, y los calvinistas lo siguen reproduciendo, y eso quedó establecido en los cánones de Dios. Es una obra, entonces están enseñando que la salvación es por medio de las obras. No, dijo Jacobo Arminio, porque la fe no es la causa eficiente de la salvación, sino que es la causa instrumental solamente de la salvación. Porque la causa eficiente, la causa eficiente de la salvación es la gracia. En ese sentido creen exactamente lo mismo que el calvinismo, que es por gracia. Ya está, es el segundo punto. Hay una diferencia. No sé si lograron distinguir la diferencia, mis hermanos, entre la elección condicional e incondicional. ¿Se entendió, verdad? Sí. Ah, ok. El hermano Jorge también se entendió a Marboni, ¿verdad? Sí, amén. Ah, perfecto. Muy bien. El otro punto es la Profesor, expiación, ¿sí? eh, ¿puede explicar de nuevo, o sea, qué es lo que es los puntos en común que tenía el arminianismo con el catolicismo y lo ortodoxo? Yo lo escuché algo así. Ah, correcto, correcto, correcto. Es el sinergismo. El sinergismo es lo mismo. La Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Romana, el Jacobo Arminio, todos los arminianos son sinergistas. Es decir, el ser humano debe hacer algo para salvarse, y eso es la fe. Tiene que creer, pero no puede creer sin la ayuda de Dios. El nombre que le va a aplicar Jacobo Arminio va a ser a esa aplicación, a ese fenómeno, podríamos decir, espiritual, es la gracia preveniente. Pero no, la Iglesia Ortodoxa y los católicos romanos no le dan ese nombre, pero están diciendo exactamente lo mismo, son sinergistas. Están diciendo que no tiene esa facultad de por sí mismo creer, porque tampoco son semipelagianos ni pelagianos la Iglesia Ortodoxa y la Católica Romana, pero dice que el Espíritu de Dios le colabora a creer, le ayuda a creer, pero no le va a dar
la fe, a menos que el creyente quiera creer. Es una colaboración divina humana. Dios da la fe, pero el creyente debe creer, debe hacer algo, debe, tomar esa decisión de creer. El otro punto es la expiación limitada. El calvinismo dice que Cristo murió solo por los elegidos, no murió por todo el mundo, solo por los escogidos. Y los arminianos podrían preguntar, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y bueno, Cristo murió no solamente por algunos, sino por todo el mundo, por los cristianos, sino que por todo el mundo. Bueno, los calvinistas dirán, pero ese término mundo no se refiere a todo el mundo, a todos los que pisan el planeta Tierra. Se refiere al mundo de los escogidos. Se dice mundo porque los escogidos están no solamente en el judaísmo, en los cristianos judíos, sino que se encuentran en todas las razas, en todas las etnias, en todos los grupos sociales, de todas las naciones, pero dentro de todas esas naciones hay un grupo escogido. A eso se refiere el mundo, al mundo de los escogidos. Cristo murió por todo el mundo, pero por el mundo de los escogidos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese término todos son todos los escogidos. Eso es lo que dice el calvinismo con respecto a la expiación limitada. Y el arminianismo dice que Cristo murió por todos, por todos por todo el mundo. Los que creen son salvos, los que no creen se pierden. Se van a perder no porque son pecadores, se van a perder porque rechazaron la oferta de la salvación que Cristo les dio. Que es peor pecado del pecado, que el pecado de la incredulidad, la madre de todos los pecados. El otro, de la expiación limitada, la gracia es, desde la perspectiva del calvinismo, irresistible. No se puede resistir, porque no tiene la capacidad de resistir. Dios, para que crea esa persona, en ese estado de incredulidad resiste, naturalmente. Por supuesto, resiste. Pero es una resistencia natural. Pero cuando, como Dios los escogió delante de la fundación del mundo para que fueran creyentes, a esa persona que naturalmente resiste, lo regenera. Y cuando lo regenera, ¿qué es lo que va a hacer un hombre regenerado? Como está regenerado con nueva naturaleza espiritual, ahora cree para aceptar la gracia de Dios. Por eso que no presenta ninguna resistencia, porque ¿qué resistencia va a presentar si ahora ya ha sido regenerado? Es decir, ha nacido de nuevo. En otro sentido, es salvo para poder creer. Por eso que ahora puede creer, y como cree, ahora sí goza de toda la gracia de Dios. En este sentido, los calvinistas, en los cánones de Dort, establecieron que la carreta va antes de los bueyes, y los bueyes van detrás, porque primero se salva y después cree. En cambio, los arminianos señalan que la gracia de Dios es resistible. Se puede resistir la gracia de Dios, porque a todos le da la oportunidad al Señor de ser salvos, por medio de la gracia preveniente. Algunos escogen la salvación y otros no la escogen. Por eso se pierden, porque perdieron la oportunidad de aceptar la oferta de la salvación. Se puede resistir, por eso son condenables. Hermano Pablo, ¿Sí, hermano Jorge? eh, por ejemplo, alguna historia bíblica, algún relato bíblico, algún texto bíblico que nos pudiera aportar acerca de la gracia resistible. Y se puede resistir. ¿Sí, Sí, correcto? sí, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, debería ser. Verso 51. Duro de servir e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, ahí está el texto de que la gracia de Dios se puede resistir. Y el otro punto es de la perseverancia de los santos.
los que fueron escogidos van a perseverar hasta el fin. Nunca van a caer de la gracia, porque son escogidos. Porque si Dios lo escogió y luego lo regeneró, le dio la fe, lo salvó, después sería absurdo que el Señor le quite esa regeneración y le quite la fe para que pierda todos los resultados de estar en la fe, que es la salvación. ¿Eso qué tipo de Dios sería ese si el creyente pierde la salvación? Sería un Dios mentiroso, entonces, y se estaría burlando de la persona que ha salvado. Si se mira así, es muy consistente. Si existe la posibilidad de perderse, entonces, ¿qué clase de Dios es ese que es incapaz de preservar a una persona que ha escogido para la salvación? Ya no es el Dios de la Biblia, diría el calvinismo. ¿Sería un Dios mentiroso o sería un Dios no todopoderoso? Los arminianos, porque Jacobo Arminio no dijo que la salvación se perdía, dijo que hay textos bíblicos que parece que le da seguridad al creyente de salvación y hay otros textos bíblicos que pareciera que da la posibilidad de caer. Dejó la puerta abierta, pero no dijo si se perdía o se perseveraba hasta el fin, no lo dijo. Dijo solamente eso, Jacobo Arminio. Pero los remontantes en el quinto punto van a decir, el creyente puede caer de la gracia si no permanece en la fe, porque la fe es el que le produce la salvación. Es decir, deja de creer, pierde todos los resultados de estar en la fe. Pero el creyente, el que ha dejado de creer, se ha desprendido de la mano de Dios. De este conflicto que se da en los Países Bajos, surge dos corrientes, ¿eh? Siglo XVII. Los arminianos y los calvinistas. Perdón, los arminianos sí, arminianos y calvinistas. Poderosísimo las dos fuerzas. Perfecto. Terminamos esta parte de los conflictos doctrinales. ¿Eh? Esta es la época de la formación doctrinaria. ¿Algún comentario hasta ahora, mis hermanos? Antes de continuar Hermano con los... Pablo, Sí, hermano Jorge. algunos referentes que tengamos que nosotros considerar en la corriente arminiana en el tiempo pasado y en el tiempo de hoy, ya que se ve que como que se publicita más o uno siempre ve más énfasis en el calvinismo que en el arminianismo. Creo que, bueno, yo estoy recién estudiando, pero tengo esa sensación como que hay un predominar de hombres más calvinistas, pero tengo entendido que igual han habido grandes hombres de Dios que han dejado muy buena enseñanza y que son arminianos. Justo González es arminiano. El Bruce también es arminiano. F. Bruce, en este libro de Hebreo, por ejemplo, él es arminiano. El Francisco La Cueva, no, Ernesto Trencha, según lo que leí, tal cual como lo leí, tiene ciertas ideas arminianas. El Stanley Horton también es arminiano. Roger Olson, bueno, escribió un libro sobre los arminianos, de la teología arminiana. Aquí está Roger Olson, un importante, aquí está toda la teología de Jacobo Arminio. ¿Quién más? No recuerdo quién, bueno, Pablo Jover era arminiano, pero de otros autores no recuerdo. Justo González, ya lo había dicho ya, Justo González. Pero se debe a las iglesias, porque las asambleas de Dios, las iglesias de Dios, la iglesia cuadrangular, no sé cuál será la estadística, mi hermano Jorge, pero debe ser un 90%, 95% de las iglesias pentecostales son todas arminianas.
Pero hay algunas, por ejemplo, la Congregación Cristiana de Brasil es calvinista, pero todas las otras son arminianas. Y el grueso de todas las iglesias evangélicas son pentecostales. Existen más, o la mayoría de las iglesias pentecostales, porque son más numerosas, deberían ser más arminianos que de las otras iglesias. Las iglesias metodistas son todas arminianas, con excepción de la iglesia de Gales, que es reformada, iglesia metodista reformada. Todas las metodistas, los movimientos de santidad son arminianos. La iglesia del Nazareno, la iglesia del Nazareno muy arminiano, arminiano wesleyano. Las bautistas, las bautistas, todas son, la gran mayoría, muchas, son todas arminianas. Algunas son de un punto calvinista, pero de un punto nada más, de la última, de salvación no se pierde. Pero todo lo demás son todos arminianos. Y así podrían listarnos varias iglesias. Ya podríamos hablar no de autores, sino tendríamos que hablar de iglesias, que son iglesias arminianas o de tradición arminiana. Las iglesias que son calvinistas, la anglicana, por eso que el nombre es Católica Apostólica Reformada, la presbiteriana de Escocia, la de Holanda, que es la iglesia reformada holandesa, esas serían las calvinistas. La luterana tiene alguna idea de la reforma, pero después con Melanchthon se convirtieron en sinergistas. Hay muchas iglesias Y acá en que son Chile, aparte de la Bautista Reformada, ¿qué más tenemos iglesias la, la con iglesia tendencia calvinista? presbiteriana, la iglesia presbiteriana. Ellos son calvinistas. Y, y nada, y ahí se acaba. La otra idea, una moda de los reformados calvinistas, es una moda nada más actualmente. La iglesia Profesor, evangélica aliancista, La aliancista, iglesia evangélica aliancista, ¿no es la alianza sí. intervencionera? No, la iglesia evangélica aliancista. No sé, pues, si es, es pentecostal o no, No, porque ellos no creen en las de lengua, la danza. aliancista, No, no es aliancista reformada, no. Se llama no sé, iglesia evangélica aliancista. Está en no Puerto sé, Montt, en varios lugares son iglesias muy grandes. aliancista, no sé, no la conozco, mi hermano Jorge, habría que preguntar. lo más probable es que sea la Alianza Cristiana Misionera. Ah, no, pero No, sí hay es otra. iglesia evangélica aliancista. De hecho, acá en el sur hay un hermano que sale a predicar mucho, y Cristian Buenante. Igual es bien conocido y él es muy calvinista. Y es de esa iglesia. Y tengo entendido que la tendencia, por lo que yo he escuchado, y a veces que he hablado con él, tiene tendencia muy calvinista la La iglesia misión. aliancista. Y me parece, ahora que usted me está diciendo que la presbiteriana es calvinista, creo que ellos vienen de ahí. Muy bien, ahí está. Ok, Sí, ya. sí, Ok. sí. Es obvio. Por, por herencia natural o raíces naturales. Mm. Tiene que ser calvinista, muy Profesor, bien. ¿Sí? ¿y los luteranos son más calvinistas por lo general o son más arminianos? Siempre tengo esa duda ahí. Martín Lutero era monoenergista, pero Melanchthon, el sucesor de Martín Lutero, sinergista. Entonces la conclusión sería, El monoenergismo es calvinista, es la posición calvinista reformado. El ya, sinergista, el sinergista, eso está en concordancia con todas las tradiciones cristianas, ortodoxas, católicas, romanas y arminianas. mm. Si comparamos Pero las iglesias en el mundo, ortodoxa, católica y arminianas, todas son sinergistas. En ese sentido, de confesiones, sería un grupo reducido, podríamos decir, de personas que serían calvinistas, comparándolo pero con todo el catolicismo romano, ortodoxo, todo el mm, oriente y todos los arminianos del occidente, todos serían sinergistas. ya. Pero Martín Lutero, o sea, la persona de Lutero, Él era ¿no? monoenergista. O Martín Lutero, monoenergista. monoenergista, Correcto. ya. Pero, Monoenergista. pero y la doctrina de la iglesia luterana actual
¿Qué tendencia tiene más? ¿Monergista o sinergista? Yo sé que O no se Melanchthon sabe. era sinergista y él fue Mm. el que establece un, un artículo que fue la de Concordia. Había que revisar ahí la de Concordia. Ah, ya. Y ahí Ya, ya. uno puede estar seguro si la Iglesia Luterana es sinergista. Pero con Melanchthon, y él estuvo ahí en esos artículos, tendría que ser sinergista en ese sentido. Mm. También está el Catecismo Mayor y Menor de Lutero, parece. Claro, ahí debería prevalecer el monoarquismo, porque era monoarquismo en Mm. ese sentido. ¿Y esos son escritos personales de Lutero? ¿Esos catecismos son obras de él o son construcción de la corriente luterana? Ah, no, de él lo hizo. Él, Ah, él ya. lo redactó para la Iglesia Ya. Luterana. Muy bien. El hermano Cristian iba a decir algo, ¿no? El hermano Cristian no iba a decir, parece nada. No iba a decir nada, ¿verdad, hermano Cristian? ¿O sí? Eh, sí, me olvidó un poco lo que iba a decir, pero lo que pasa es que yo iba a hablar de que también el calvinismo tiene, bueno, varias derivaciones también, pues está lo hipercalvinista, y entre otros también tenemos corrientes bien diversas y a veces tenemos la sensación de que los calvinistas son muchos porque los calvinistas se caracterizan mucho por imponer o tratar de convencer a la iglesia sobre el movimiento calvinista, lo que los arminianos en este caso no les interesa profesar mucho dentro de la iglesia. Exacto, Por sí, sí. ejemplo, hace poco estaba escuchando a una persona que se llama Carlos Andrés Moore, que le Ya. hablaba sobre estos movimientos calvinistas, pues es un doctor en teología que creo que es mexicano, parece, o gringo, no sé muy bien. Y hablaba sobre ese tema, pues, sobre cómo los calvinistas entraban en la iglesia y muchas veces a veces causaban más división que unión, tratando de imponer su ideología, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Según lo que dicen algunos, que para ser calvinista se, se requiere leer los catecismos, explicación de algún pastor calvinista, tener un buen adoctrinamiento calvinista y con mucho esfuerzo, con muchas explicaciones complejas, uno se vuelve calvinista. Pero para ser arminiano, simplemente debe leer la Biblia y arminiano naturalmente, sin mayor esfuerzo. Para ser calvinista realmente hay que tener un, un proceso de adoctrinamiento por medio de personas capaces o bien adoctrinadas también en el calvinismo. Es más natural ser arminiano que calvinista en ese sentido. Sí, hermano Pablo, ¿Sí? sí, solo para corroborar en lo que dice el hermano, que claro, concuerdo en eso. Creo que el calvinista está muy enfocado hoy día en poder sumar adeptos para lo que ellos creen. Y a nosotros nos pasó hace, puede ser unos 2 años atrás, que un grupo de hermanos, sobre todo hermanas, comenzaron a recibir enseñanza de un hermano de la iglesia de Ancita, lo que le digo yo, y cambiaron totalmente su visión. Y bueno, lamentablemente nunca se abordó el tema, nuestro pastor no lo abordó, pero nosotros sabíamos que estaban afuera de la iglesia, ellos estaban en otros horarios, otros días, recibiendo enseñanza. Y fue incómodo, ha sido incómodo porque ellos cuestionan todo después. Yo soy de la iglesia pentecostal, Comunión de los Santos Pentecostal, donde hay danza, lengua, qué sé yo. Entonces ellos empezaron a pesar todos los mensajes. Y bueno, una de las cosas que no todas las iglesias pentecostales, pero creo que carecemos mucho de enseñanza profunda. Bueno, damos gloria a Dios porque hoy día tenemos esta posibilidad de los institutos, pero el calvinista es muy, es como muy confrontacional, te equivocas y están ahí buscando y no es así. Entonces la verdad que es complicado cuando se meten así. La verdad que hay que tener, no sé, los pastores, mucha sabiduría, prudencia para quizás tratar de cómo abordar ese tema, porque ellos son muy,
son muy fervientes en ese sentido y le buscan y le buscan y le buscan y entran por el tema del estudio de la palabra, que es algo que nosotros carecemos. Entonces, la gente como tiene hambre de conocer más, de crecer, de recibir un discipulado, ellos no le dan duro. Y bueno, ha sido una situación bien incómoda, la verdad. Y también, por eso a mí me interesa mucho el profundizar en estos temas, porque creo que uno tiene que estar como preparado en la escritura para, no quizás para pelear, pero sí para contrarrestar, presentar defensa acerca de lo que nosotros creemos y de lo que hemos vivido todo este tiempo, acerca de lo que es una iglesia pentecostal. Perfecto. Muy bien, hermano Jorge. Hemos visto de los puritanos. Primero, hemos visto de los 6 concilios ecuménicos universales. Trinidad, unión hipostática, personalidad del Espíritu Santo. Las iglesias pentecostales hemos escrito todo aquello. Solo Biblia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios de la gloria, solo gracia. Esos son principios universales de los evangélicos. No lo pueden apropiar una denominación solamente. Todas las iglesias tenemos esos principios, los pentecostales también. El, en cuanto a otros temas que no son fundamentales, como por ejemplo el bautismo, ahí sí hay una pluralidad dentro de las iglesias pentecostales, no hay un solo bautismo. Pero tenemos ideas puritanas. Y ahora vamos a ver otras influencias dentro de las iglesias antiguas o protestantes sobre las iglesias pentecostales, porque nosotros venimos de ahí. Aquí quiero avanzar rápido, quiero llegar a los puritanos, voy a tratar de ver si llegamos. Pero la parte o sea, de los piristas. El, el cristianismo estadounidense. Nos, nos vamos de Europa y viajamos a América, a los Estados Unidos. El cristianismo se desarrolló rápidamente en un área de gran vitalidad e influencia. Se convirtió en el siglo XX en la base de los esfuerzos misioneros. Siglo XX, el siglo de las misiones, pero principalmente los que van a invertir en recursos y en personal son los de Estados Unidos. Un progreso extraordinario en contraste con el cristianismo europeo, porque acá se caracteriza por la libertad. Las personas que llegan a América son exiliados religiosos, son perseguidos religiosos de las naciones europeas, huyen de la opresión, de la persecución de sus propios nacionales, pero por temas religiosos, por eso huyen a América. El cristianismo en Estados Unidos ha asumido diversas, diferentes del ejemplo de las iglesias históricas, es diferente. Tiene algunas características. Un espíritu democrático. Tiene que ser así, porque ellos son víctimas de la persecución de Holanda, de Inglaterra, de Alemania y de otro grupo de Escocia y se van a refugiar a Estados Unidos. Por eso tiene que ser democrático. Y la separación de la iglesia al Estado. Ellos son víctimas de persecución religiosa por la unión de la iglesia al Estado en Europa. Por lo tanto, es evidente que tienen que acá estar separados totalmente para evitar esos conflictos de persecución. El individualismo también, el denominacionalismo, la religión por convicción en vez de conversión, como ocurría en Europa, la competencia de la religión, el agudo sentido de obligación de la actividad misionera extensa y celosa son las características de la iglesia de los Estados Unidos o el cristianismo estadounidense. Bueno, después llegaron varios movimientos, los luteranos, calvinistas, católicos romanos, llegaron a las colonias de los Estados Unidos. Quiero avanzar. Estamos en el periodo de la instrucción, estamos en el periodo de la instrucción del racionalismo aquí. También en el año 1648-1789 se conoce como la época del racionalismo. ¿A qué se refiere el racionalismo? Donde se va a establecer la razón como la autoridad última, definitiva,
de temas religiosos, no solamente religiosos, sino también de todas las disciplinas, incluyendo la religión. Surge el racionalismo debido a la superstición de la época medieval, por una parte, y también por el sentimentalismo de algunos movimientos, como los pietistas, por ejemplo, y porque se separó la filosofía de la teología en las universidades. Cuando cayó o se desprestigió el escolasticismo, se divide definitivamente la teología de la filosofía. Anteriormente, en la época del medieval, la teología con la filosofía estaban en un mismo sistema, que era el escolasticismo. Pero después el escolasticismo murió, fue desacreditado, solamente la filosofía va a quedar sola ahora y va a comenzar a atacar, a destruir la teología. Surge por este racionalismo, todo se va a analizar bajo los lentes de la razón, se va a producir una especie de escepticismo, de ateísmo, de duda y sospecha ante la Biblia, ante Dios, ante todo lo sagrado. Es la época de la incredulidad de las iglesias protestantes en Europa. Va a afectar luego a los Estados Unidos, no tanto a América Latina. Surge el racionalismo teológico, también el liberalismo en Tubinga, en Alemania, donde los pastores son pastores ateos, pero la gran mayoría, un grupo mayoritario son ateos, agnósticos, no creen en la resurrección de los muertos, en la unión hipostática de Jesucristo, en la Trinidad. Bueno, han negado todo lo que la fe cristiana en estos 2000 años ha creído. ¿Quiénes son esos, profe? El liberalismo teológico, o los liberales, o racionalistas, modernistas también se le denomina. No creen en absolutamente nada. Pero el liberalismo teológico surge por la época del racionalismo. Todo se va a juzgar en base a la razón. La iglesia luterana, durante este periodo, va a experimentar controversias doctrinales. Se está tratando de definir o afinar el, el dogma, en la época del dogma. Y también acá, en la iglesia luterana, por estas controversias doctrinales, todos van a estar aburridos. Esto va a cansar, va a fatigar emocionalmente, espiritualmente a los luteranos. Y debido a eso viene el pietismo. Intentó traer una renovación vital del cristianismo práctico. El padre del pietismo fue un joven pastor alemán, Spener, de familia luterana. Se dio cuenta de que su fe piadosa no guardaba relación con la teología que se enseñaba en las universidades. Se relacionó con un ex jesuita, mire la relación. Ignacio de Loyola, los jesuitas, estableció ejercicios espirituales para buscar a Dios, para experimentarlo y sentirlo en el alma y en el corazón. Claro que él es un ex jesuita, pero lo más probable es que por medio de él conozca algunos ejercicios espirituales que le van a ayudar a la vida de piedad. Insistía en que para poder entender la Biblia se requiere la inspiración directa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayuda a interpretar la Biblia, decía Spener. En Alemania la situación después de la guerra de los 30 años, quedó deplorable la situación espiritual en este país. Por tanto, propuso más y profundo estudio de la Biblia en grupos pequeños. Spener estamos hablando. Estudiar la Biblia en grupos pequeños y en los hogares. También el sacerdocio universal de todos los creyentes, una vida de piedad consecuente con la fe, un espíritu de amor mutuo en las controversias doctrinales, un adiestramiento de pastores que fueran más allá de la instrucción intelectual y que el púlpito volviera a servir como alimento espiritual y no un discurso dogmático. No es que sea antiintelectual los pietistas, sino que
A la parte intelectual debe agregarle la otra formación a los pastores luteranos, que es la formación espiritual. No basta con el dogma o el discurso intelectual, tiene que estar incluido este elemento espiritual. Fundaron universidades, por eso que no pueden ser catalogados de antiintelectuales. La Universidad de Halle es una universidad fundada por los pietistas. También un orfanato, una sociedad bíblica y un hogar para viudas. Los pietistas entonces le dieron mucho énfasis a la labor social. Influyeron sobre John Wesley, por eso que después John Wesley se va a preocupar también del servicio y la acción social. En Holanda también hubieron pietistas. Uno de estos pietistas escribió un libro, La vida espiritual. Enseñaba en este libro que los creyentes deben sentir la presencia de Dios en su alma. Deben ser elevadas al cielo y sentirse abrumados con la comunión con Dios. Que los pensamientos egoístas caigan y que Dios llegue a ser el centro de todos. Es lo que dicen los pietistas, sentir la presencia de Dios. También Spener escribió un libro, Deseos piadosos. Enfatizaba en este libro la experiencia de la justificación y el nuevo nacimiento en vez de estas doctrinas. El conocimiento del corazón en vez del conocimiento de la cabeza. La seguridad subjetiva de que uno es realmente un hijo de Dios. Esos fueron los énfasis de los pietistas. Si usted escuchó las enseñanzas de ellos, lo que nosotros hemos heredado de los pietistas es el sentir la presencia del Señor, lo que usted ha escuchado en sus prédicas, en su iglesia, sentir la presencia de Dios, por ejemplo, o experimentar a Dios, o llevar una vida consecuente con lo que uno cree, que no es suficiente el dogma o el cultivo intelectual, debe estar incluido también el elemento espiritual o la formación espiritual. Esos son herencias de los pietistas. Hermano Pablo, ¿Sí? cuando usted está hablando de aquello, me recuerda el tema de la formación espiritual. Tiene que ver Exacto. mucho con la formación espiritual claro, que tiene que involucrarse el corazón, una adoración genuina, espiritual, y no tan solo quedarse con lo intelectual, sino que realmente sentir a Dios y ser formado donde el protagonista siempre es el Espíritu Santo. Eso es la herencia de los pietistas. Han contribuido notablemente a la fe evangélica. Gracias, Señor, por estos movimientos que nosotros recibimos o sus herencias son nuestras tradiciones espirituales o herencias espirituales. Perfecto, mis queridos hermanos. Los puritanos y pietistas son nuestras herencias que hemos adoptado hasta el día de hoy. Muy bien, vamos a concluir. La próxima semana continuamos analizando la historia de la iglesia cristiana. ¿Quién nos va a dirigir